Capítulo 1. El escenario está listo. El sol apenas había salido sobre Sao Paulo cuando el equipo de Luminous Edge Productions se reunió en el extenso recinto, su energía una mezcla de determinación y privación de sueño. El lugar, un imponente almacén de estilo industrial convertido en un salón de conferencias de vanguardia, zumbaba con la promesa de un evento corporativo de alto riesgo que se transmitiría en vivo a millones en todo el mundo. El aire estaba cargado de anticipación, del tipo que solo viene con el montaje de un espectáculo que equilibra la perfección con el caos. Jackson Hax Torres, el técnico principal del equipo, se encontraba en el centro del escenario, sus ojos azul acero escaneando el progreso del equipo. Conocido por su enfoque inquebrantable bajo presión, Hax prosperaba en la locura. Para él, cada cable era una vena, cada foco un latido. Era metódico, casi quirúrgico, mientras daba órdenes al equipo. Emilia, revisa 2 veces esos paneles LED, los ángulos tienen que ser perfectos, gritó, su voz cortando la charla. Emilia Vázquez, la diseñadora de iluminación del equipo, inclinó la cabeza y ajustó sus auriculares. Con una habilidad especial para el color y la sombra, veía la luz no solo como un elemento, sino como una narrativa emocional. Aunque su arte le ganó respeto, su tendencia a desafiar la autoridad a menudo provocaba tensión. «Estamos bien», Hax respondió bruscamente. «A menos, por supuesto, que quieras que reimagine las leyes de la física mientras estoy en ello». Hax abrió la boca para responder, pero se detuvo cuando Lucas Luc Dupont entró, cargando una torre de cables. Con su encanto juvenil y entusiasmo ilimitado, Luc era el miembro más joven del equipo. A menudo servía como el pegamento, difuminando conflictos con humor. «Relájense, ustedes dos. ¿No es como si el destino del evento dependiera de esos paneles? Oh, espera, algo así». Emilia puso los ojos en blanco, pero una pequeña sonrisa tiró de sus labios. Hax simplemente murmuró algo en voz baja y volvió a su lista de verificación. En la sala de control que daba al escenario, Naomi Lee, la gerente de producción, monitoreaba la escena a través de un laberinto de monitores. La mente aguda y la habilidad para la multitarea de Naomi la convertían en la columna vertebral de la operación. Cada decisión, desde los niveles de sonido hasta los ángulos de la cámara, pasaba por ella. Hoy, sin embargo, su comportamiento normalmente tranquilo se estaba resquebrajando, en parte por el estrés y en parte porque la hora de inicio del evento se avecinaba ominosamente cerca. «¿Dónde está Troy?», preguntó Naomi, su voz teñida de irritación. Troy Bennett, el ingeniero de audio, era famoso por su naturaleza impredecible, brillante con el sonido, pero un comodín en todos los demás aspectos. Troy tenía la costumbre de salvar el día o causar un desastre. Como si estuviera en la señal, apareció Troy, cargando un enredo de cables. Lo siento, el tráfico fue una pesadilla. Pero oye, tengo el toque mágico. Este lugar va a sonar como el cielo». Naomi le lanzó una mirada que podía cortar vidrio. «Más vale, o le explicarás al cliente porque el micrófono de su orador principal se corta en medio de la frase». Abajo en el suelo, la configuración se intensificó. Las armaduras se elevaron hasta el techo, los focos brillaron en secuencias cronometradas y los paneles LED parpadearon con patrones de prueba. El equipo se movió como una máquina bien engrasada, hasta que sucedió. Un fuerte estallido resonó en el recinto, seguido de un parpadeo de luces y un apagón repentino. Por un momento, reinó el silencio, salvo por los murmullos apagados de confusión. Entonces, estalló el caos. «¿Qué demonios?», exclamó Hax, su linterna cortando la oscuridad. La voz de Naomi crepitó a través de los comunicadores. «Háblenme, gente. ¿Qué acaba de pasar?». En la esquina, Luke se agachó cerca de un enredo de cables, su rostro pálido. Le habían encargado conectar la línea de energía principal, pero en su prisa, podría haber. «Oh, no», susurró. El sudor perlaba su frente mientras se daba cuenta de la gravedad de su error. «Luke, ¿qué hiciste?». La voz de Hax era aguda, su frustración apenas contenida. «Yo creo que crucé los cables equivocados», tartamudeó Luke. «Fue solo por un segundo. Pero...». «Estás bromeando», espetó Emilia. «¿Te das cuenta de lo que has hecho? Todo el sistema podría estar frito». La voz de Naomi resonó a través de los comunicadores. «Suficiente. Este no es el momento de señalar con el dedo. Arréglalo. Ahora». El pánico se apoderó del equipo mientras se apresuraban a evaluar el daño. Troy inspeccionó la consola de audio, murmurando maldiciones en voz baja. Emilia subió al aparejo para revisar la rejilla de iluminación. Hax se movió con determinación,
dirigiendo al equipo, aunque su ira hervía justo debajo de la superficie. En medio del caos, Luke se quedó paralizado. La duda y el miedo lo carcomían, pero debajo de todo, se encendió una chispa de determinación. Había cometido un error, pero no dejaría que lo definiera. A medida que pasaban los minutos, la tensión alcanzó un punto de ebullición. ¿Restablecerían la energía a tiempo? Y lo que es más importante, ¿su cliente volvería a confiar en ellos? Capítulo 2. Una carrera contra el tiempo. El recinto se sumió en una quietud antinatural, iluminado solo por el tenue parpadeo de las luces de emergencia y el brillo fantasmal de los paneles LED que no respondían. En el silencio lleno de tensión, incluso el sonido más débil, una tos, un paso arrastrado, parecía amplificado. El reloj de cuenta regresiva en la pared era implacable, marcando los minutos hasta la hora del espectáculo. El evento, una vez meticulosamente planeado, ahora se tambaleaba al borde del desastre. Hux se enderezó desde su posición agachada cerca de la caja de energía principal, su mandíbula apretada y su comportamiento habitualmente tranquilo deshilachándose. Naomi, ¿cuál es la situación desde tu lado? ¿Qué sigue funcionando? En la sala de control, Naomi golpeaba frenéticamente su tableta, sus dedos volando a través de diagnósticos y comprobaciones de sistemas. Su voz llegó a través de los comunicadores, cortante y urgente. Funcionalidad parcial en los paneles LED, están funcionando con energía de respaldo, pero es inestable. El audio está completamente fuera de línea y la plataforma de iluminación, digamos que no ganará ningún premio esta noche. Hux maldijo en voz baja. Perfecto. Luke todavía estaba arraigado en su lugar cerca de los cables de energía, la culpa pesándole como un ancla. Había sido una tarea simple, conectar los cables, probar la línea, pero en su prisa, había leído mal las etiquetas. Repitió el error una y otra vez en su mente, cada detalle grabándose en su memoria. «Puedo arreglarlo», soltó de repente, su voz quebrándose. Hux se giró, su frustración hirviendo. «¿Tú? No has hecho suficiente ya». «Oye», interrumpió Emilia bruscamente, interponiéndose entre ellos. «Basta de culpar. Necesitamos soluciones, no una pelea a gritos». Troy apareció detrás de una pila de estuches de equipo, su expresión inusualmente seria. «Tiene razón. Tenemos que, ¿1 hora? ¿Quizás menos? Concentrémonos. Hux, tú eres el tipo con la visión general. ¿Qué necesitas?» Hux respiró hondo, obligándose a concentrarse. Su mente corrió, evaluando el daño y priorizando las tareas. «Muy bien, escuchen. Troy, configura la consola de audio de repuesto. Naomi, mira si puedes redirigir la energía a los sistemas críticos, olvídate de los extras, concéntrate solo en lo que absolutamente necesitamos. Emilia, haz una revisión completa de la plataforma de iluminación». ¿Y Luke? Dudó, sus ojos suavizándose ligeramente. «Vienes conmigo. Vamos a abordar el problema de la energía». Luke asintió, un destello de determinación encendiéndose en sus ojos. Sabía que no podía deshacer su error, pero estaba decidido a corregirlo, o al menos ayudar a arreglarlo. El equipo se dispersó, cada miembro sumergiéndose en su tarea asignada. La voz de Naomi crepitó a través de los comunicadores mientras coordinaba los esfuerzos. La energía de respaldo se mantiene estable, pero es como parchear un barco que se hunde con cinta adhesiva. Hagas lo que hagas ahí abajo, hazlo rápido. Luke siguió a Hux al área detrás del escenario, donde el centro de energía principal se alzaba como una bestia inactiva. Hux se arrodilló junto a la consola, sus dedos moviendo hábilmente interruptores y revisando conexiones. Luke permaneció cerca, sus manos temblando ligeramente. «Deja de temblar y concéntrate», dijo Hux, no desagradablemente. «¿Querías arreglar esto? Aquí tienes tu oportunidad». Luke asintió y se agachó junto a él, sus ojos escaneando la maraña de cables. Hux le entregó un multímetro y señaló una unión específica. «Prueba esa línea. Necesitamos aislar el cortocircuito». Las manos de Luke se estabilizaron mientras trabajaba, los movimientos repetitivos lo centraban. Por primera vez desde el apagón, sintió una pizca de esperanza. «Esta está despejada», informó. «Bien», respondió Hux. «Ahora revísala». Un fuerte crujido lo interrumpió, seguido de una lluvia de chispas de la plataforma de iluminación de arriba. La voz de Emilia llegó a través de los comunicadores, tensa pero tranquila. Pequeño contratiempo. Estoy en ello». «Define, pequeño», murmuró Hux en voz baja antes de volver a centrarse en la tarea en cuestión. A medida que pasaban los minutos, los esfuerzos del equipo comenzaron a unirse.
La consola de audio de repuesto se encendió con un zumbido bajo y los sistemas redirigidos de Naomi mostraron signos de estabilidad. Pero el problema de la energía principal seguía sin resolverse y el reloj era implacable. Finalmente, Luke lo encontró, un cable deshilachado escondido detrás de un panel, su aislamiento desgastado hasta el cable. Aquí, tiene que ser esto. Hux inspeccionó el cable, asintiendo sombríamente. Buen hallazgo. Corta la energía a esta línea y reemplázala con una nueva. Tenemos unos 10 minutos. Luke trabajó rápidamente, su vacilación anterior reemplazada por una sensación de urgencia. Mientras aseguraba el nuevo cable y probaba la línea, el zumbido del sistema de energía principal regresó, bajo y constante. Las luces parpadearon brevemente antes de estabilizarse, iluminando el recinto con un brillo cálido. Estamos de vuelta en línea. La voz de Naomi llegó a través de los comunicadores, triunfante. Todavía estamos funcionando con respaldos para algunos sistemas, pero estamos operativos. El alivio inundó al equipo, pero no había tiempo para celebrar. El evento estaba programado para comenzar en minutos y aún quedaba trabajo por hacer. Hux se puso de pie y le dio una palmada a Luke en el hombro. Buen trabajo. Ahora hagamos que este espectáculo suceda. Luke logró esbozar una pequeña sonrisa, el peso de su error anterior aliviándose ligeramente. Sabía que aún no estaban fuera de peligro, pero por primera vez se sintió parte de la solución en lugar del problema. Capítulo 3. Fracturas y enfoque. El recinto volvió a cobrar vida, pero el aire aún contenía una tensión palpable. El reloj de cuenta regresiva en la pared ahora marcaba 45 minutos para el inicio del espectáculo. La presión había disminuido ligeramente con el regreso de la energía, pero las grietas en la unidad del equipo seguían siendo visibles. Esto ya no era solo un problema tecnológico, era personal. Hux bajó del centro de energía improvisado e inspeccionó el escenario. Los paneles LED brillaban con luz constante y la rejilla de iluminación de arriba pulsaba al ritmo de los ajustes de Emilia. La consola de audio zumbaba bajo el hábil toque de Troy y la voz enfocada de Naomi en los comunicadores aseguraba que ningún detalle se escapara. Pero debajo de todo estaba la pregunta persistente: ¿podrían aún llevar esto a cabo a la perfección? Luke permaneció cerca del centro de energía, sus manos aún cubiertas de grasa por el reemplazo del cable deshilachado. Aunque había ayudado a restaurar la energía, no se sentía más cerca de redimirse. Su mirada se movía nerviosamente entre el equipo y sus compañeros de equipo, sus expresiones una mezcla de concentración y frustración contenida. Muy bien, gente. La voz de Naomi llegó bruscamente a través de los comunicadores, rompiendo el silencio. Estamos operativos, pero aún no estamos fuera de peligro. Concéntrense en sus tareas. Hux, revisiones finales en el aparejo. Troy, pruebas de audio. Emilia, ajusta para un tono más cálido en las luces del escenario. No queremos que el cliente parezca un fantasma en la cámara. ¿Y Luke? Luke se preparó. Ayuda a Emilia, terminó Naomi. Su tono era neutral, casi desdeñoso, y dolía más que cualquier reprimenda. No confiaban en él para manejar nada crítico, no después de su error. Emilia levantó una ceja hacia él, pero no protestó. Bien, sígueme. Los dos subieron al andamio cerca de la rejilla de iluminación, donde Emilia le entregó a Luke un destornillador y señaló una fila de paneles. Afloja esos tornillos y recalibra los ángulos. Necesitamos que estos apunten al centro del escenario, no a las caras del público. Luke asintió y se puso a trabajar, agradecido por la tarea pero muy consciente de la mirada vigilante de Emilia. Ella trabajó junto a él, sus movimientos rápidos y precisos. La ráfaga ocasional de estática de los comunicadores llenó el silencio entre ellos. Finalmente, Luke no pudo soportarlo más. «¿No confías en mí?», dijo en voz baja. Emilia no levantó la vista de su trabajo. «No en este momento, no». Su franqueza dolió, pero Luke apreció la honestidad. «Sé que lo arruiné», dijo, «pero no soy inútil». Emilia hizo una pausa, sus manos flotando sobre un panel de luz. Cuando habló, su voz era más suave. «Mira, todos se equivocan. Incluso Hux ha tenido su parte de errores. Pero la cuestión es que no puedes simplemente decir que no eres inútil. Tienes que demostrarlo. A todos nosotros, incluyéndote a ti mismo». Luke tragó saliva y asintió. «Lo haré». Mientras tanto, en la sala de control, Naomi estaba encorvada sobre su consola, sus ojos agudos moviéndose rápidamente entre las pantallas. A pesar de su exterior tranquilo, el estrés la estaba desgastando. Sabía que el equipo estaba nervioso y sentía el peso de sus dudas y frustraciones. Pero no había tiempo para abordar las fracturas en su unidad, el espectáculo tenía que continuar.
La voz de Troy crepitó a través de los comunicadores, interrumpiendo su hilo de pensamiento. Naomi, los niveles de audio son estables, pero hay una ligera reverberación en el micrófono principal. ¿Puedes compensar eso? Naomi suspiró y ajustó la configuración. Hecho. ¿Algo más? Sí, respondió Troy con una sonrisa que podía oír en su voz. ¿Qué tal un café a domicilio? Extra de azúcar. Naomi no pudo evitar esbozar una pequeña sonrisa. Está solo en eso, Bennett. Abajo en el escenario, Hux inspeccionó el aparejo por última vez. Sus manos se movieron con facilidad practicada, pero su mente estaba en otra parte. Siempre se había enorgullecido de ser un líder fuerte, alguien en quien el equipo podía confiar. Pero esta noche, sintió las grietas en su propia fachada. El error de Luke lo había sacudido más de lo que quería admitir, no por el error en sí, sino porque reveló una vulnerabilidad en la dinámica del equipo. Mientras apretaba el último perno, Hux miró hacia el andamio donde Emilia y Luke estaban trabajando. No podía oír su conversación, pero notó un cambio en la postura de Luke, menos vacilante, más confiado. Tal vez todavía había esperanza. Hux, la voz de Naomi llegó a través de los comunicadores, devolviéndolo al presente. Revisión final del cliente en 10 minutos. Estamos listos. Hux respiró hondo. Estaremos listos. Pero incluso mientras lo decía, no podía sacudirse la sensación de que los desafíos de la noche aún no habían terminado. Capítulo 4. Sombras de duda. Los minutos previos a la revisión final del cliente se sintieron como una eternidad. El recinto, aunque operativo, zumbaba con una corriente subterránea de inquietud. Cada miembro del equipo estaba enfocado con láser en sus tareas, pero el agotamiento colectivo y la tensión eran difíciles de ignorar. Era como si el peso de la crisis anterior aún se cerniera sobre ellos, amenazando con resurgir ante el más mínimo paso en falso. Naomi, desde su punto de vista en la sala de control, escaneó los monitores. Las imágenes eran nítidas, la iluminación bañaba el escenario con un brillo cálido y acogedor, y los niveles de audio parecían estables. Sin embargo, algo la carcomía, una leve sensación de que no todo era lo que parecía. Se inclinó más cerca de su pantalla, sus ojos agudos captando un sutil retraso en la transmisión de video. Troy llamó a través de los comunicadores, su voz tensa. Revisa la sincronización del video. Hay un pequeño retraso en la cámara 3. En eso estoy, respondió Troy, frunciendo el ceño mientras ajustaba la configuración en su consola. El problema de reverberación anterior se había resuelto, pero parecía que el sistema aún tenía sus peculiaridades. Suspiró, murmurando para sí mismo, es como si esta configuración tuviera mente propia. Mientras tanto, en el andamio, Emilia y Luke habían completado sus ajustes y descendieron al suelo del escenario. Emilia se dirigió a revisar las secuencias de iluminación, dejando a Luke parado solo, su mirada vagando por el laberinto de cables y equipos. Por un breve momento, se permitió sentir un destello de orgullo. Había ayudado a restablecer la energía, recalibrado las luces, lo más importante, no había cometido otro error todavía. Luke. La voz de Hux lo sacó de sus pensamientos. El técnico principal cruzó el escenario, su expresión ilegible. Ven conmigo. Luke siguió a Hux detrás del escenario, donde un grupo de estuches de equipo formaban un banco de trabajo improvisado. Hux tomó un diagrama del diseño eléctrico del recinto y lo extendió sobre uno de los estuches. Aquí está el trato, comenzó Hux, su tono medido pero firme. Lo has estado haciendo bien desde el apagón, pero necesito que estés alerta. Sin dudar, sin vacilar. ¿Puedes manejar eso? Luke se encontró con la mirada de Hux, sus hombros enderezándose. Sí, puedo. Bien, dijo Hux, asintiendo levemente. Porque si algo más sale mal esta noche, estamos acabados. Sin repeticiones, sin segundas oportunidades. La gravedad de las palabras de Hux no pasó desapercibida para Luke. Tragó saliva, su determinación endureciéndose en resolución. No lo hará, no lo permitiré. Antes de que Hux pudiera responder, la voz de Naomi crepitó a través de los comunicadores, aguda y urgente. Chicos, tenemos un problema. La cámara 3 está fuera de línea. Hux maldijo en voz baja. Luke, agarra un cable de repuesto y sígueme. Los dos corrieron hacia la parte trasera del recinto, donde el operador de la cámara inspeccionaba frenéticamente el equipo. La cámara en sí parecía intacta, pero la señal de alimentación estaba muerta. Hux se agachó junto al operador, inspeccionando las conexiones. Es el cable de alimentación, murmuró Hux. Debe haberse dañado durante la configuración. Luke le entregó el cable de repuesto y Hux lo conectó rápidamente.
Pruébalo ahora, le gritó a Naomi. Espera, respondió Naomi. Hubo una pausa tensa antes de que su voz regresara a través de los comunicadores. Estamos de vuelta en sincronía. Buen trabajo. Hux exhaló y se puso de pie, dándole una palmada a Luke en el hombro. Buen trabajo. Luke asintió, una pequeña sonrisa tirando de las comisuras de su boca. Por primera vez esa noche, sintió que se estaba ganando la confianza de su equipo. Cuando regresaron al escenario, la atmósfera había cambiado ligeramente. El equipo, aunque todavía nervioso, parecía moverse con un propósito renovado. La revisión del cliente estaba a solo unos minutos de distancia y cada detalle tenía que ser perfecto. Arriba en la sala de control, Naomi finalmente se permitió un momento para respirar. Los monitores mostraban una configuración de escenario impecable y el reloj de cuenta regresiva marcaba 30 minutos. Pero mientras se reclinaba en su silla, una sombra de duda persistía en su mente. Había aprendido a confiar en sus instintos y, en este momento, le decían que los desafíos de la noche aún no habían terminado. Capítulo 5. Bajo el foco. La tensión en el recinto era palpable mientras la cliente, una ejecutiva serena vestida con un impecable traje gris, subía al escenario para la revisión final. Flanqueada por dos asistentes, irradiaba un aire de autoridad que hacía que el equipo se enderezara un poco más y trabajara un poco más rápido. El tiempo pareció ralentizarse mientras todos contenían la respiración, esperando su veredicto. Naomi monitoreaba la escena desde la sala de control, sus nervios deshilachándose. Cada pantalla mostraba una imagen impecable. Cada onda de sonido en sus medidores de audio era constante, pero no podía sacudirse la inquietud que hervía en su pecho. Se inclinó hacia el micrófono de su auricular. Muy bien, equipo, este es el momento. Mostrémosles lo que tenemos. Hux estaba estacionado cerca del costado del escenario, su mirada saltando entre la cliente y su equipo. Sus dedos jugueteaban con el borde de su portapapeles, un hábito nervioso que rara vez mostraba. Todo tenía que ser perfecto, no solo para la cliente, sino para el equipo. Necesitaban esta victoria para reconstruir su confianza después del caos anterior. La voz de la cliente era suave pero firme mientras se dirigía a Naomi a través de los comunicadores. Comencemos con la iluminación. Emilia, te toca, dijo Naomi. Desde su estación, Emilia activó la secuencia de iluminación preprogramada. El escenario cobró vida con una interacción dinámica de color y sombra, cada tono cuidadosamente calibrado para evocar una sensación de innovación y prestigio. La cliente asintió con aprobación, aunque su expresión permaneció neutral. Bien, veamos las transiciones. Las manos de Emilia se movieron rápidamente por el panel de control, haciendo la transición de la iluminación de audaz y dramática a suave y elegante. La cliente intercambió una mirada con uno de sus asistentes, quien asintió levemente. Aceptable, dijo. Naomi exhaló, sus hombros relajándose ligeramente. Muy bien. Troy, pasemos al audio en vivo. Troy ajustó los deslizadores en su consola, sus movimientos suaves y practicados. El escenario se llenó con el sonido nítido de una voz en off pregrabada, su tono autoritario pero cálido. Mientras la voz resonaba en el recinto, los asistentes de la cliente murmuraron entre sí sus expresiones aprobatorias. El audio es claro, dijo la cliente, su mirada finalmente aterrizando en los paneles LED. Ahora, muéstrenme las imágenes. Luke, de pie junto a los paneles, sintió que su estómago se tensaba. Este era su momento, o más bien, el momento del equipo, pero no podía evitar sentir el peso de su error anterior. Miró a Hux, quien le dio un asentimiento sutil, como diciendo, tú puedes con esto. Emilia activó la transmisión de video, y los paneles se iluminaron con gráficos de alta definición que combinaban a la perfección movimiento y diseño. La cliente se acercó, sus ojos escaneando cada detalle. Por un momento, no dijo nada, y el silencio fue ensordecedor. Finalmente, se volvió hacia Naomi. Impresionante. Muy bien hecho. La exhalación colectiva del equipo fue casi audible. Por primera vez esa noche, la tensión en la sala disminuyó, reemplazada por un optimismo cauteloso. La cliente caminó de regreso al centro del escenario, sus tacones haciendo clic contra el suelo pulido. Tienen 20 minutos hasta que salgamos en vivo. No me decepcionen. Cuando la cliente y su séquito abandonaron el escenario, Hux se volvió hacia el equipo. Muy bien, la oyeron. Revisiones finales. Si hay incluso un indicio de un problema, quiero saberlo ahora. El equipo se dispersó, cada miembro sumergiéndose en sus respectivas tareas. Luke se quedó cerca de los paneles LED, sus manos moviéndose con una confianza renovada mientras revisaba 2 veces las conexiones.
Emilia, a pesar de sus frustraciones anteriores, se detuvo y le dio un pequeño asentimiento de aprobación. «Buen trabajo ahí arriba», dijo. Luke sonrió, la tensión en su pecho aflojándose. «Gracias, me alegra no haberlo estropeado esta vez». «No te confíes demasiado», respondió ella con una sonrisa de suficiencia. «Todavía tenemos 20 minutos». Naomi, mientras tanto, permaneció en la sala de control, sus ojos escaneando cada monitor. Se había ganado una reputación por su compostura bajo presión, pero esta noche había puesto a prueba incluso sus límites. Bebió su café ahora frío y se permitió un breve momento de satisfacción. El equipo se había unido frente a la adversidad y, por ahora, las cosas parecían estar de vuelta en marcha. Pero entonces, casi imperceptiblemente, uno de los monitores parpadeó. Solo por una fracción de segundo, pero lo suficiente como para enviar un escalofrío por la columna vertebral de Naomi. Se inclinó más cerca, su mano flotando sobre los controles. «Troy», dijo, su voz baja. «¿Ves eso?» Troy frunció el ceño, sus ojos entrecerrándose en su consola. «Sí, podría ser un fallo en la transmisión. Lo revisaré». Los instintos de Naomi le dijeron que era más que un simple fallo. Se enderezó en su silla, sus sentidos en alerta máxima. Fuera lo que fuese, sabía que no podían permitirse otra crisis, no con solo unos minutos en el reloj. Capítulo 6. El punto de ruptura. La atmósfera dentro del recinto se había vuelto eléctrica, no solo por la adrenalina que recorría al equipo, sino por una sensación tácita de que estaban tambaleándose al borde de algo crítico. El público, una mezcla de ejecutivos corporativos y clientes de alto perfil, había comenzado a entrar en la sala. Conversaciones en tonos apagados llenaron el aire mientras tomaban asiento debajo de la intrincada celosía de luces y paneles LED. Todo parecía pulido y profesional, exactamente como debería ser. Pero detrás de la cortina, las grietas en los cimientos de la producción comenzaban a ensancharse. Naomi permaneció pegada a su asiento en la sala de control, sus ojos saltando entre las pantallas. El parpadeo anterior en uno de los monitores la había dejado con una sensación de inquietud que no podía sacudirse. Golpeó su auricular. «Troy, estado del audio». «Todo verde aquí», respondió Troy, aunque su voz carecía de su confianza habitual. Había estado alimentando una sospecha persistente de que los fallos anteriores del sistema de sonido podrían resurgir bajo la mayor carga del evento en vivo. Volvió a revisar la consola, sus dedos dudando sobre los deslizadores. «No esta noche. No ahora», pensó para sí mismo. Abajo en el escenario, Hux estaba parado en su lugar habitual junto al aparejo, con los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. Su mirada recorrió al equipo, evaluando sus movimientos con la precisión de un general de campo de batalla. Luke y Emilia trabajaron uno al lado del otro cerca de los paneles LED, su enfoque inquebrantable. Mientras Emilia ajustaba las transiciones de iluminación por última vez, Luke revisó las conexiones de los cables, sus manos moviéndose con una confianza que solo había crecido desde que comenzó la noche. «Luke», llamó Hux, su voz firme pero no desagradable. «Estado». «Todas las conexiones son seguras», respondió Luke. «Los paneles están listos para funcionar». «Esperemos que tengas razón», murmuró Hux en voz baja. Aunque Luke se había redimido de pequeñas maneras a lo largo de la noche, el peso del error anterior aún persistía en la mente de Hux. No se trataba solo del equipo, se trataba de la confianza. A medida que el reloj de cuenta regresiva se acercaba a cero, la voz de Naomi llegó a través de los comunicadores, aguda y autoritaria. «Muy bien, todos, hora del espectáculo. Estén atentos a las señales». Las luces se atenuaron, señalando el inicio del evento. El escenario brilló con una interacción dramática de colores, atrayendo la atención del público mientras las imágenes de apertura se reproducían en los paneles LED. Los oradores en el escenario comenzaron sus presentaciones, sus voces claras y nítidas a través del sistema de sonido. Durante los primeros minutos, todo se desarrolló a la perfección. Pero entonces, sucedió. Un silbido penetrante surgió de los altavoces, seguido de una ola de estática que llenó la sala. El presentador en el escenario se congeló a mitad de la frase, el micrófono en su mano emitió un chirrido que hizo que el público se estremeciera. Los paneles LED detrás de ella parpadearon erráticamente, sus imágenes prístinas reemplazadas por ráfagas de ruido pixelado. El pánico se extendió por el equipo como una onda expansiva. «Troy», ladró Naomi en su auricular. «¿Qué está pasando?» «Yo, no lo sé», tartamudeó Troy, sus manos volando sobre la consola en un intento frenético de aislar el problema. «Los niveles se están disparando sin razón. Es como si el sistema se estuviera sobrecalentando». «Naomi, tenemos un problema mayor», interrumpió la voz de Hux,
tensa y urgente. La alimentación principal del LED acaba de caer. Luke, revisa las conexiones. Luke ya se estaba moviendo, su corazón latiendo con fuerza mientras se agachaba junto a los paneles. Sus manos se lanzaron hacia los cables, pero todo parecía intacto. Levantó la vista hacia las pantallas parpadeantes, su mente corriendo. «Las conexiones están bien», gritó. «Tiene que ser algo más profundo». Emilia se unió a él, su expresión sombría. Podría ser interferencia de la sobretensión anterior. «Tal vez», dijo Luke, su voz temblando ligeramente. «Pero no sé cómo arreglar eso». Desde su posición en la sala de control, los dedos de Naomi volaron sobre su tableta mientras accedía a los sistemas de respaldo. «Estamos cambiando a energía auxiliar para las imágenes. Troy, necesito que estabilices la alimentación de audio ahora». «Lo estoy intentando», espetó Troy, con sudor perlado en su frente mientras ajustaba los deslizadores. Pero no importaba lo que hiciera, la estática persistía. La voz de Hax llegó a través de los comunicadores, más fría que el hielo. «Concéntrense, todos. Necesitamos soluciones, no conjeturas». La mente de Luke se agitó mientras miraba los paneles defectuosos. Su error anterior le había enseñado la importancia de la atención al detalle, pero ahora sentía que estaba mirando un rompecabezas con piezas faltantes. Y entonces, como un relámpago, se le ocurrió una idea. «Los relés de circuito», soltó Luke, «si están sobrecargados, podría estar causando interferencia. Necesitamos evitarlos y enrutar la energía directamente a los paneles». Hax dudó solo un segundo antes de asentir. «Hazlo». Luke agarró un juego de herramientas y se arrastró debajo del escenario, sus manos temblando mientras trabajaba para acceder a la caja de relés. El espacio era estrecho y sofocante, pero no dejó que lo disuadiera. Identificó los relés, sus superficies calientes al tacto, y desconectó rápidamente los circuitos sobrecargados. Usando un cable de repuesto, enrutó la energía directamente a los paneles, evitando los relés por completo. «Naomi, prueba los paneles ahora», gritó Luke, su voz apagada desde debajo del escenario. Hubo una breve pausa antes de que la voz de Naomi regresara a través de los comunicadores, triunfante. «Estamos de vuelta en línea. Luke, lo que sea que hayas hecho, funcionó». Los paneles LED parpadearon por un momento antes de estabilizarse, sus imágenes vívidas regresaron con total claridad. La estática del sistema de audio se desvaneció, reemplazada por la voz suave del presentador mientras continuaba su discurso. El público, aunque ligeramente sacudido, comenzó a volver a centrarse en el escenario. Luke salió de debajo del escenario, su rostro manchado de sudor y suciedad. Emilia le dio una rara sonrisa y le dio una palmada en la espalda. «No está mal, novato». Hax se acercó, su expresión ilegible. Estudió a Luke por un momento antes de extender una mano. «Buen trabajo». Luke tomó la mano ofrecida, su agarre firme. «Gracias». A medida que el evento continuó sin más incidentes, el equipo se permitió un momento de alivio silencioso. Habían sido llevados al punto de ruptura, pero habían salido adelante, juntos. Capítulo 7. En el fuego. El evento había vuelto a encarrilarse, el público absorto en las presentaciones y ajeno al caos que se había desarrollado detrás de escena. Pero para el equipo de Luminous Edge Productions, la batalla no había terminado. Habían soportado una tormenta de desafíos técnicos, pero aún persistía en el aire una inquietante sensación de presentimiento. La voz de Naomi crepitó a través de los comunicadores, su tono medido pero con un toque de tensión. «Gran recuperación, equipo. Pero manténganse alerta. Aún no estamos a salvo». En la sala de control, los ojos de Naomi se movían rápidamente entre los monitores. Los sistemas principales se mantenían estables, pero los diagnósticos de respaldo mostraban inconsistencias, fluctuaciones menores que podrían no significar nada o significarlo todo. Golpeó su bolígrafo contra la consola, sus instintos zumbando. Abajo en el escenario, Hax observó al equipo mientras se preparaban para el clímax del evento, una actuación en vivo que integraría a la perfección sonido, imágenes e iluminación en un espectáculo coordinado. Era el tipo de momento de alto riesgo que cimentaba la reputación de un equipo o lo desmoronaba por completo. Y esta noche, las apuestas nunca se habían sentido tan altas. «Luke, verifica 2 veces el cableado de los paneles LED frontales», instruyó Hax. Su tono era cortante pero no acusatorio, un reflejo de la presión bajo la que todos estaban. «Troy, prueba la alimentación de sonido para la actuación. No quiero ni un milisegundo de retraso». «Entendido», respondió Troy, sus manos volando sobre la consola. A pesar de su habitual actitud relajada, estaba tan concentrado como siempre,
Consciente de que cualquier desliz podía costarles todo, Luke se agachó junto a los paneles LED, sus dedos trazando cada conexión con meticuloso cuidado. Cada enchufe, cada cable se sentía como un hilo en una delicada telaraña, un movimiento en falso amenazando con derrumbar toda la estructura. A su lado, Emilia ajustó los ángulos de iluminación, su ojo agudo captando detalles que otros podrían pasar por alto. A pesar de sus enfrentamientos anteriores, los dos habían desarrollado una camaradería silenciosa, nacida del respeto mutuo por la dedicación del otro. ¿Cómo se ve?, preguntó Emilia, su voz baja. Sólido, respondió Luke. Levantó la vista hacia ella, una pequeña sonrisa rompiendo su expresión seria. Al menos, eso espero. Emilia sonrió con suficiencia. No hay lugar para la esperanza, novato. O es sólido o no lo es. Luke asintió, sus palabras resonando en su mente. No hay lugar para la esperanza. Ajustó una última conexión, sus manos firmes a pesar del peso de la responsabilidad que lo presionaba. Mientras tanto, la inquietud de Naomi creció. Las fluctuaciones en los diagnósticos de respaldo se estaban volviendo más pronunciadas, casi como un latido que se volvía más fuerte y rápido. Ajustó la configuración en su consola, su mente corriendo para identificar la fuente. Entonces, la golpeó, una realización que le hizo caer el estómago. Hax, dijo a través de los comunicadores, su voz aguda. Estoy detectando sobretensiones en la línea principal. Si se disparan durante la actuación, podríamos perderlo todo. Hax tensó la mandíbula. Miró el reloj de cuenta regresiva en la pared. ¿Cuánto tiempo tenemos? 10 minutos, tal vez menos, respondió Naomi. Necesitas estabilizar la alimentación de energía ahora. La mente de Hax funcionó rápidamente, calculando los riesgos y las opciones. Luke, vienes conmigo. Emilia, hazte cargo de monitorear los paneles LED. Troy, quédate con el audio. Luke se congeló por un segundo, las palabras calando hondo. Él confía en mí para arreglar esto. Se puso de pie, su determinación superando sus nervios. Voy en ello. Los dos se movieron rápidamente al área detrás del escenario donde el centro de energía principal se cernía, su zumbido ahora ominosamente desigual. Hax abrió el panel, revelando una masa de cables y relés, algunos de los cuales se estaban sobrecalentando visiblemente. ¿Ves el problema?, preguntó Hax, su voz firme a pesar de la urgencia. Luke se inclinó, sus ojos escaneando la configuración. Después de un momento, señaló una sección de los relés. Ahí, la carga en esos circuitos está desequilibrada. Si la redistribuimos a través de estas rutas, trazó una ruta con el dedo, podemos estabilizarla. Hax asintió, impresionado. Buena observación. Hagámoslo. Los dos trabajaron sincronizados, sus manos moviéndose rápidamente pero con precisión. Luke redirigió la energía mientras Hax monitoreaba las lecturas en una unidad de diagnóstico portátil. El zumbido del centro comenzó a nivelarse, su irregularidad anterior desapareciendo. Casi estamos, murmuró Hax. Solo unas pocas conexiones más. De repente, sonó un pitido de advertencia de la unidad en su mano. La carga de energía había vuelto a dispararse, más alta esta vez. Naomi, estamos viendo otra sobretensión, dijo Hax a través de los comunicadores. ¿Cuál es el estado? Está escalando, respondió Naomi, su voz tensa. Si esta golpea, va a derribar todo el sistema. La mente de Luke corrió. Miró los acopladores de energía de repuesto en su kit y se formó una idea, arriesgada pero posible. Hax, podemos puentear los relés con estos acopladores. Redistribuirá la carga más rápido, pero va a ser ajustado. Hax dudó solo un segundo antes de asentir. Hazlo. Luke se movió rápidamente, sus manos firmes a pesar del sudor que le goteaba por la cara. Conectó los acopladores, su mente enfocada con láser en la tarea. Mientras conectaba el último, el zumbido del centro cambió, volviéndose constante y uniforme. El pitido de advertencia de la unidad de Hax se silenció. Estamos estables, dijo Hax a través de los comunicadores. Naomi, confirma. El alivio en la voz de Naomi era palpable. Confirmado. Los niveles de energía son estables. Gran trabajo, ambos. Los dos técnicos intercambiaron una mirada, una sensación compartida de logro pasando entre ellos. No necesitaban palabras, el momento hablaba por sí solo. Cuando regresaron al escenario, el reloj de cuenta regresiva llegó a 0. La actuación comenzó, el escenario estallando en una deslumbrante exhibición de luz, sonido e imágenes que dejó al público asombrado. Para el equipo de Luminous Edge Productions, fue un momento de triunfo, un testimonio de su resiliencia y trabajo en equipo.
pero en el fondo de sus mentes, sabían que la noche aún no había terminado. Capítulo 8. Un momento para recordar. Los momentos finales del evento en vivo se desarrollaron con un crescendo impresionante. El escenario brilló con una cascada de luces, los colores se mezclaron perfectamente con las imágenes en los paneles LED, mientras que el sistema de sonido pulsó en perfecta armonía. El público estaba absorto, sus rostros iluminados por la deslumbrante exhibición. Luminous Edge Productions lo había logrado. No solo habían salvado el espectáculo, sino que lo habían elevado a un nivel que superó las expectativas. Naomi se sentó en la sala de control, sus manos descansando ligeramente en la consola mientras veía el evento desarrollarse en los monitores. Por primera vez esa noche, se permitió relajarse, sus rasgos afilados suavizándose mientras una sonrisa se dibujaba en sus labios. «Excelente trabajo, todos», dijo a través de los comunicadores. «De verdad». El equipo detrás del escenario intercambió miradas, su agotamiento evidente pero eclipsado por un sentido colectivo de orgullo. Hux se apoyó en el aparejo, con los brazos cruzados mientras inspeccionaba el escenario. Su expresión típicamente estoica se suavizó en algo parecido a la satisfacción. «Lo hicimos», dijo Troy, rompiendo el silencio mientras se quitaba los auriculares. Sonrió a Emilia y Luke, que estaban cerca de los paneles LED. «Realmente lo logramos». Emilia sonrió con suficiencia, ajustándose los auriculares. «No suenes tan sorprendido, Troy». Luke, con el rostro aún manchado de suciedad del centro de energía, no pudo contener su sonrisa. Sintió como el peso de los desafíos de la noche se levantaba, reemplazado por una sensación de logro que nunca antes había experimentado. Esto era lo que significaba ser parte de un equipo, enfrentar el fuego y salir más fuerte. Cuando la actuación final concluyó y los aplausos llenaron la sala, el equipo se reunió cerca del costado del escenario. El cliente se acercó, su expresión de genuina gratitud. «Usted y su equipo superaron las expectativas», le dijo a Hux, su tono cálido. «Esto fue extraordinario». Hux asintió, su profesionalismo intacto, pero las comisuras de su boca se levantaron en una rara sonrisa. «Gracias, nos alegra que esté complacido». Cuando el cliente se fue, Naomi bajó de la sala de control para unirse al equipo. Inspeccionó al equipo, su orgullo evidente. «Muy bien, todos, tómense un momento para apreciar esto. Se lo ganaron». Troy levantó un vaso imaginario. «Brindemos por nosotros, maestros del caos». Emilia se rió entre dientes. «Habla por ti. Algunos de nosotros realmente planeamos con anticipación». Está bien», dijo Naomi, interrumpiendo las bromas con una rara risa. «Guardemos las celebraciones para después de la carga». El equipo se dispersó para comenzar a desmantelar la configuración, su ánimo alto a pesar de la larga noche que les esperaba. Luke se demoró un momento, observando cómo las luces se atenuaban y el público salía. Pensó en lo cerca que habían estado del fracaso y cómo habían superado el desafío. Hux se le acercó, su expresión ilegible como de costumbre. «Hiciste un buen trabajo esta noche, Luke». Luke se volvió hacia él, sorprendido. «Gracias, yo solo, no quería decepcionar a nadie». Hux asintió. «No lo hiciste. Tienes potencial. Solo recuerda, los errores suceden. Lo que importa es cómo los manejas». Luke sonrió, las palabras calando hondo. «No lo olvidaré». Cuando se empacó el último equipo, el equipo se reunió fuera del lugar bajo la luz de una luna menguante. Alguien, probablemente Troy, sacó un altavoz portátil destartalado y pronto la música llenó el aire fresco de la noche. Se rieron, bromearon y compartieron historias de la noche, el peso de su experiencia compartida uniéndolos más. Para Luke, fue un momento que nunca olvidaría, una noche de caos, redención y triunfo. Se dio cuenta entonces de que esto no era solo un trabajo, era una vocación. Y estaba listo para abrazarla, cualesquiera que fueran los desafíos que se avecinaran.